En el caso de los agentes antimicóticos, como su nombre lo indica, están diseñados o existen para el tratamiento de las infecciones producidas por hongo. Y uno de los principales grupos de agentes de este grupo son los denominados polienos. Los polienos se administran en una formulación convencional en forma de anfositericina B desoxicolato o en formulaciones lipídicas de dispersión coloidal o complejo lipídico o liposomal. En cuanto al mecanismo de acción de estos antibióticos, ellos actúan a nivel de la membrana citoplasmática del hongo, específicamente en la síntesis del ergosterol. Y la resistencia se produce cuando el hongo tiene capacidad de alterar la estructura del ergosterol de su membrana a través de una serie de mutaciones que ocurren en las enzimas. El espectro de acción es bueno para la mayoría de las especies de Candida, Aspergillus, también para Cryptococcus neoforma. Un espectro de acción moderado sobre los mucorales y muy pobre para ciertas especies de Cándida como Candida lusitaniae y Candida tropicales y algunas especies de Aspergillus como Aspergillus tertius. Tenemos también algunos compuestos que se comportan como antimetabolitos, como la flucitosina, que penetra en la célula fúngica a través de una permeasa específica para la citosina. Una vez que está en el interior de la célula fúngica, se convierte en 5-fluorouracilo, que es un antimetabolito de pirimidina que se incorpora entonces al ADN del hongo e impide la síntesis durante el proceso de replicación celular. El mecanismo de resistencia se debe a defectos en la permeasa de la citosina, así como también en la uracil fosfatidiltransferasa, afectando el metabolismo de la flucitosina. En cuanto al espectro, es bueno, como mencionamos, es exactamente el mismo espectro de acción que mencionamos para los polienos. Tenemos entonces también a los azoles. En general, ellos actúan inhibiendo el sistema citocromo P450 del hongo, disminuyendo de esta manera la producción de ergosterol. Y también producen la acumulación de peróxido de hidrógeno, lo cual es capaz de lesionar la estructura de los organelos intracelulares del hongo. En cuanto a los mecanismos de resistencia, se deben a modificación y sobreexposición del gen del ergosterol RG11 que codifica para una enzima, la 14-lanosterol desmetilasa, que va a producir entonces enzimas con menor afinidad por las drogas. También la activación de vías metabólicas alternas menos eficientes que son bloqueadas por los nuevos azoles pueden ser responsables de la resistencia a este grupo de antimicóticos, y el espectro de acción es variable según el tipo de azol en cuestión, como vamos a ver en la lámina siguiente. Vamos a hablar entonces del fluconazol. El fluconazol, al igual que el itraconazol, inhiben la síntesis del ergosterol mediante la interacción con la desmetilasa 14-alfa, que es una enzima que forma parte del complejo citocromo P450 que se necesita en los hongos para la conversión del lanosterol a ergosterol. El mecanismo de resistencia en el caso del fluconazol está mediado por bombas de exportación multidrogas y no necesariamente cuando un hongo es resistente al fluconazol lo va a hacer a otros azoles, porque el mecanismo de resistencia puede ser ligeramente diferente. Puede ser un mecanismo de resistencia MDR codificado por bombas de flujo que son bastante específicas para el fluconazol o que pueden incluir también a los mecanismos anteriores de resistencia que hemos mencionado. Este grupo de de antimicóticos no tiene utilidad en infecciones fúngicas por hongos filamentosos como Aspergillus fusarium, pero sí son buenos en infecciones producidas por levadura. Así vemos que distintas especies de Cándida, como Candida albicans, tropicales, Paraxyllosis lusitaniae, también especies de Cryptococcus neoformans o Coccidioides ignitis, pueden ser sensibles a este antimicótico. Otras cándidas tienen un efecto
sufren un efecto moderado, son moderadamente sensibles a este antimicótico, como es Candida glabrata, y Candida krusei y algunos hongos dismórficos como histoplasma, blastomices, paracoccidioides, etcétera, pueden tener una pobre reacción ante estos agentes antimicóticos. Igual ocurre con el itraconazol, solo que el mecanismo de resistencia puede ser ligeramente diferente y las bombas de flujo en este caso están codificadas por los genes CDR. Es un mecanismo de resistencia más amplio y confiere resistencia a un gran número de agentes más los mecanismos anteriores que hemos mencionado previamente. Tenemos también al voriconazol y al posaconazol, que su mecanismo de acción también es inhibir la síntesis del ergosterol mediante la interacción con la desmetilasa 14-alfa, que como ya hemos dicho previamente, forma parte del complejo de citocromo P450 necesario para convertir el lanoterol a ergosterol. Sin embargo, estos triazoles pueden actuar en varios pasos de la síntesis del ergosterol y en ausencia de esta vía principal, las células pueden activar otras vías alternativas, por lo cual los nuevos azoles van a tener mayor afinidad sobre las diferentes enzimas en la vía de la síntesis del ergosterol. El mecanismo de resistencia es exactamente el mismo para las dos, es decir, que es un mecanismo de resistencia CDR amplio y que confiere resistencia a gran número de agentes. Y el espectro de acción es exactamente el mismo que mencionamos previamente. Continuando entonces con los iconazoles, tenemos el isavuconazol, que tiene exactamente el mismo mecanismo de acción que mencionamos, el mismo mecanismo de resistencia, y en cuanto a su espectro de acción es bueno para especies de cándida, de aspergillus, mucorales y hongos dismórficos, moderado sobre cándida glabrata y pobre para fusario. Y el último grupo de agentes antimicóticos, que son las equinocandinas, como la caspofungina, micafungina y anidulafungina, que inhiben a la beta 1,3-D glucanosintetasa, que es una enzima esencial para la síntesis de la pared celular de muchos hongos. Y en consecuencia solamente van a ser activos contra hongos que dependen de este tipo de glucanos en la síntesis de su pared celular. Las diferencias existentes entre las equinocandinas son pocas y los mecanismos de resistencia obedecen a mutaciones en los genes FKS1, FKS2 y RHO1 que codifican para la síntesis de la glucanosintetasa. Estas equinocandinas tienen un buen espectro sobre especies de cándida como Candida albicans, glabrata, Lusitaniae, tropicalis, krusei y especies de aspergillus. Tiene espectro moderado sobre Candida paraxylosis, algunos hongos dimórficos en combinación con anfotericina B y muy pobre efecto sobre Cryptococcus neoformans o fusario. Y son el tratamiento de elección en candidiasis invasiva en pacientes inestables o que muestran resistencia a los azoles, pero se debe combinar la equinocandina con voriconazol. Dentro de los agentes antivirales destacan dos, oseltamivir y zanamivir, que tienen exactamente el mismo mecanismo de acción, que es inhibir la penetración viral a través de la inhibición de las enzimas neuraminidasas, las cuales son las encargadas de liberar al virus en las células infectadas y favorecer así su diseminación, estando estas en el virión. En cuanto al mecanismo de resistencia, en el caso de los oseltamivir, se ha descrito que por polimorfismos de un solo nucleótido, por ejemplo, el residuo hidrofóbico del triptofano en la posición 347 en la secuencia de la neuraminidasa viral del H5N1, no permite una unión adecuada de la oseltamivir, haciendo entonces al virus resistente a la droga. Y este antiviral
tiene un buen espectro de acción contra los virus de la influenza A y B. Tenemos en el caso del zanamivir que no se han descrito hasta la fecha mecanismos de resistencia y tienen el mismo espectro de acción que los celtamivir. La amantadina, por su parte, inhibe la penetración viral a través de la inhibición de aminas cíclicas. Su mecanismo de acción tiene lugar en las fases iniciales de la replicación viral durante la pérdida de la envoltura lipoproteica del virus. En este caso, la proteína de membrana M2 del virus va a constituir su diana farmacológica. Esta proteína forma un conducto iónico de protones en la superficie de la envoltura viral, provocando la acidificación del contenido de la envoltura e interrumpiendo la interacción que se da entre la proteína de matriz conocida como M1 y la nucleoproteína del virus. En cuanto al mecanismo de resistencia, la resistencia a este fármaco ocurre como producto de una mutación genética en el segmento del ARN que codifica la proteína M2 del segmento 7. Los primeros virus resistentes a este agente aparecieron en pacientes tratados con amantadina en un lapso de 2 a 3 días después de haber iniciado el tratamiento. Y en cuanto al espectro de acción, también es muy bueno para el virus de la influenza A. Seguimos entonces con la tromantamina, que también inhibe la penetración viral a través de la inhibición de las aminas cíclicas y que tiene un mecanismo de acción igual en las etapas iniciales de la replicación viral cuando el virus pierde su envoltura lipoproteica, pero en este caso la proteína de membrana M2 es la que constituye el blanco farmacológico y la resistencia es mediada por el mismo mecanismo que mencionamos previamente. En cuanto al espectro de acción, es muy bueno para las infecciones por el virus del tipo herpes simple y herpes zóster. Otro de los antivirales muy utilizados es la rimantadina. La rimantadina actúa interrumpiendo la interacción entre la proteína de matriz M1 y la nucleoproteína del virus. De esta manera inhibe la penetración viral a través de la inhibición de las aminas cíclicas. Todas estas reacciones también tienen lugar en las etapas iniciales de la replicación viral cuando se pierde la envoltura lipoproteica del virus y entonces la proteína de membrana conocida como M2 va a ser el blanco del antiviral. Esta proteína, al igual que como mencionamos previamente con otros agentes, forma un conducto iónico de protones en la superficie de la envoltura del virus que conduce a la acidificación del contenido de la envoltura y de esta manera se interrumpe la interacción entre las proteínas de matriz conocidas como M1 y las nucleoproteínas del virus. Y el mecanismo de resistencia es el mismo que mencionamos previamente. En cuanto al espectro de acción, también es efectivo para el virus de la influenza A. Otro de los antivirales más utilizados es el aciclovir, que actúa en la inhibición de la replicación del material genético viral, inhibiendo el ADN polimerasa, que actúan como análogos de bases nucleares. Este aciclovir se convierte de manera selectiva en una forma monofosfatada por acción de una enzima, una timidina quinasa, que está presente en los virus. Subsecuentemente, el monofosfato se fosforila y se convierte primero en difosfato aciclo GDP y luego en trifosfato activo aciclo GTP por acción de quinasas celulares. Este aciclo GTP inhibe la síntesis del ADN viral a través de un mecanismo competitivo con la polimerasa viral y al ser incorporado en la cadena de ADN que se está sintetizando, detiene la replicación del virus. No obstante, los virus pueden desarrollar resistencia al aciclovir por disminución de la producción de la timidina quinasa viral, por alteración de la especificidad del sustrato de la timidina quinasa o por alteración de la ADN polimerasa del virus.
El espectro de acción es muy bueno para las infecciones por virus herpes simple de tipo 1 y 2, como son los casos de tomatitis herpética, del herpes labial, el herpes genital, la inflamación de la córnea por herpes, es decir, la queratitis, o la encefalitis herpética, tanto en la aparición inicial como en las recidivas, es decir, en las infecciones recurrentes, y un espectro moderado de acción contra el virus de herpes zóster, citomegalovirus o Epstein-Barr. Tenemos también el valaciclovir. El valaciclovir es hidrolizado por una enzima denominada valaciclovir hidroxilasa que lo convierte entonces en aciclovir y valina. Y el aciclovir entonces es la sustancia activa que va a actuar inhibiendo la síntesis del ADN viral, como explicamos anteriormente. El mecanismo de resistencia implicado en el valaciclovir puede deberse a mutación de los genes que codifican la timidina quinasa del virus, que puede reducir o impedir la formación de la timidina trifosfato y en consecuencia de la ciclovir trifosfato, que es necesario para que el agente tenga efecto. También puede ser por mutación de los genes que codifican la ADN polimerasa, y esta se hace capaz de diferenciar entre la ciclovir trifosfato y la desoxiguanosina trifosfato, por lo que la síntesis de ADN puede llevarse a cabo. Y en cuanto al espectro de acción, es exactamente el mismo que mencionamos prácticamente para el anterior, con la salvedad de que también es bueno para el virus de la varicela zóster y el espectro es moderado para los otros dos, es decir, para citomegalovirus y Epstein-Barr. Otro de los agentes antivirales es el ganciclovir. Este es un análogo de un nucleósido del 2'-desoxiguanosina y funciona como un inhibidor competitivo con la desoxiguanosin trifosfato utilizado por la ADN polimerasa del virus para la replicación, evitando de esta manera la multiplicación viral. En cuanto al principal mecanismo de resistencia a este agente, es la disminución de la capacidad de transformar la molécula activa de trifosfato. Y se han descrito entonces virus resistentes que contienen mutaciones en el gen UL97 que controla la fosforilación del ganciclovir. También se han descrito mutaciones en el ADN viral de la polimerasa que confiere resistencia a este agente. Y se ha demostrado que los virus que presentan esta mutación también son resistentes a otros fármacos anticitomegalovirus. En cuanto al espectro de acción, tienen un buen efecto, como es obvio, sobre todo los citomegalovirus, excepto contra el citomegalovirus que está produciendo infección neonatal o congénita, y un espectro de acción moderado sobre el herpes simple tipo 1 y 2, el herpes zóster y el virus de Epstein-Barr. Existe otra variante de este agente que es el vanganciclovir, que no es más que el éster conformado entre el ganciclovir unido a un aminoácido que es la valina. El mecanismo de acción es el mismo, el espectro de acción es el mismo, solo la diferencia radica en la vía de administración, que es oral, por lo cual puede ser transformado rápidamente en ganciclovir por acción de las esterasas hepáticas e intestinales. Y para el mecanismo de resistencia se han descrito mutaciones a nivel del gen de la quinasa viral, específicamente de la UL97, que es responsable de la monofosforilación del agente, o también del gen de la polimerasa viral UL54 o incluso de ambos genes. Continuando, tenemos a la ribavirina. En cuanto al mecanismo de acción de este agente antiviral, vamos a decir que sufre un proceso de fosforilación en las células infectadas, utilizando entonces las enzimas tisulares como la adenosinquinasa. Ahora bien, la ribavirina monofosfato inhibe la síntesis de guanosin monofosfato, reduciendo de esta manera sus niveles intracelulares.
La ribavirina trifosfato inhibe a su vez a la enzima ARNM guanililtransferasa, que inhibe la síntesis del ARN mensajero viral y también inhibe a la ARN polimerasa. Se ha demostrado que a concentraciones elevadas in vitro es capaz de inhibir también a la transcriptasa inversa del virus de inmunodeficiencia humana y que en el caso del virus de la hepatitis C ejerce su efecto antiviral a través de diversos mecanismos, destacando entre ellos la mutagénesis letal. En cuanto al mecanismo de resistencia, este no ha sido definido con exactitud, sin embargo, se ha descrito que los mecanismos de resistencia dependen de los fondos comunes de nucleótidos celulares y de la inhibición de la síntesis del ARN mensajero viral. No se ha corroborado la aparición de resistencia, aunque es posible que surjan células que no puedan lograr la fosforilación para llegar a la forma activa del agente. Y en cuanto al espectro de acción, se ha demostrado que esto tiene un buen efecto sobre los virus que causan gripe, sobre el virus respiratorio sincitial y sobre el virus de hepatitis C. Tenemos otro agente antiviral que es el fanciclovir. Este se transforma rápidamente en fenciclovir por desacetilación de la cadena lateral y oxidación del anillo purínico durante su absorción a nivel intestinal. Tiene buen efecto sobre los virus herpes simple y herpes zóster. Y el mecanismo de resistencia que se ha descrito incluye modificaciones en la timidina quinasa, que pueden incluso corresponder a deficiencia o también a nivel del ADN polimerasa. De hecho, una mutación a nivel de la timidina quinasa puede reducir o impedir la formación de timidina trifosfato y en consecuencia evitar la formación del penciclovir trifosfato, que es la forma activa. O puede darse el caso de que el ADN polimerasa se haga capaz de diferenciar entre el penciclovir trifosfato y la deoxiguanosina trifosfato, pudiendo llevar a cabo la síntesis de ADN. Otro de los compuestos es la pribudina. Este es un análogo de un nucleósido de la timidina. El compuesto activo es la pribudina 5' trifosfato y con la subsecuente fosforilación por la timidina quinasa y luego por el nucleósido difosfato quinasa, pribudina 5 trifosfato, bloqueando entonces la ADN polimerasa viral, aquí hay un error, e inhibiendo su replicación. Tiene buen espectro de acción sobre los virus de herpes zóster y herpes simple tipo 1, pero no sobre el herpes simple tipo 2. Y el mecanismo de resistencia implicado es mutación enzimática a nivel de la timidina quinasa que impide la fosforilación del agente antiviral. La hidoxuridina tiene un mecanismo de acción en el cual tras la fosforilación intracelular a trifosfato, esta se incorpora al ADN viral en lugar de la timidina, inhibiendo de esta manera la replicación viral. No tiene selectividad y a concentraciones bajas es capaz de inhibir la proliferación tanto de células sanas como de células infectadas. El trifosfato bloquea la síntesis de ADN viral y se incorpora en consecuencia tanto al ADN del virus como al ADN de la célula hospedadora y tiene un buen espectro de acción sobre el herpes virus, sobre todo cuando está produciendo cuadros de queratitis, y un espectro de acción moderado sobre el herpes genital y el herpes labial. Y no se han descrito mecanismos de resistencia hasta la fecha. Dentro de los antivirales con estructura no nucleosídica tenemos al foscarnet. El foscarnet inhibe la síntesis del ácido nucleico viral interactuando de manera directa con la ADN polimerasa
en el caso del virus herpes, o con la retotranscriptasa del virus de inmunodeficiencia humana. Generalmente las células lo captan lentamente y por eso no alcanzan las fases del metabolismo intracelular. Este agente bloquea de manera reversible el sitio de unión con pirofosfato de la polimerasa viral en una forma no competitiva e inhibe la separación del pirofosfato de los desoxinucleótidos trifosfato. Y los efectos inhibidores de este agente contra las ADN de las polimerasas virales herpéticas son hasta 100 veces mayores que contra la polimerasa alfa del ADN celular. El espectro de acción es muy bueno contra los citomegalovirus, pero moderado contra los virus del herpes simple y del herpes zóster, sobre todo cuando son resistentes al ganciclovir. Y el mecanismo de resistencia es la aparición de mutaciones puntuales en la ADN polimerasa viral que ocasionan pérdida de la actividad de este agente in vitro entre 3 y 7 veces. No quiero terminar esta clase sin hacerle mención a uno de los antivirales que más se está mencionando últimamente con el asunto de la pandemia de la COVID-19, que es el Remdesivir. Este también es un antiviral análogo de nucleótidos que inhibe a la ARN polimerasa viral y por lo tanto evita de esta manera que el virus se multiplique en las células infectadas. Este no es un agente nuevo, sino que fue desarrollado hace tiempo. Inicialmente se diseñó para el tratamiento de la hepatitis C, pero no fue exitoso. Después se probó cuando hubo un brote del virus ébola y tampoco funcionó, por lo cual digamos, fue pasado al baúl de los recuerdos hasta que con esta crisis de la COVID-19 el laboratorio procedió a probarlo, a evaluarlo y se ha demostrado que es efectivo al disminuir, digamos, el periodo de recuperación de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, aunque se pensó que inicialmente este iba a ser el tratamiento de elección, lamentablemente los precios son prohibitivos y esto ha limitado mucho su posible utilización. Ahora vamos a hablar de los agentes antiparasitarios, que pueden ser contra protozoarios o pueden ser contra helmintos. Tenemos entonces en primer lugar al metronidazol. El metronidazol es considerado un antibiótico bactericida cuyo mecanismo exacto de acción se desconoce, pero se sabe que rompe el ADN e inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y es un inhibidor competitivo de la monoaminoxidasa conocida popularmente como MAO. Se ha demostrado también que el metronidazol no solamente sirve como antibiótico para infecciones por Gardnerella vaginalis y por también en el tratamiento de algunas infecciones intraabdominales por anaerobio, sino que también tiene efecto como antiparasitario. En cuanto al mecanismo de resistencia, se ha demostrado que hay disminución de la efectividad y los mecanismos propuestos son disminución de la captación de la droga o aumento del eflujo, que hay disminución en la activación de la droga a su forma activa, aumento de la actividad de las drogas reparadoras del ADN y aumento de la concentración de oxígeno en el citoplasma celular. En cuanto al espectro de acción, como hemos dicho, tiene acción sobre algunas bacterias anaerobias, sobre Helicobacter pylori, sobre Clostridium difficile y también sobre Giardia intestinalis, antiguamente conocida como Giardia lamblia, como aparece allí en la lámina, sobre especies de entamoeba y algunas especies de tricomonas como Tricomonas vaginalis. El albendazol, en cuanto al mecanismo de acción,
inhibe la polimerización de la tubulina. El mecanismo de resistencia implicado es modificaciones en el citoesqueleto del parásito, específicamente cambios en la beta-tubulina, disminuyendo entonces la afinidad de la droga por su receptor, y tiene espectro de acción sobre Taenia solium, Taenia saginata, Fasciola hepática, Micropodidium, Toxocara catis y Toxocara canis, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenali y Necator americano. Tenemos también el praziquantel. El praziquantel actúa aumentando la permeabilidad de la membrana celular, produciendo vacuolización del esquistosoma y su desintegración. El mecanismo de resistencia no se conoce a la fecha, solamente se ha demostrado que hay disminución de efectividad a la droga. Y en cuanto al espectro de acción, actúa sobre especies de schistosoma y sobre cepas de Taenia solium. El palmoato de pirantel actúa mediante el bloqueo neuromuscular, liberando acetilcolina, y de esta manera inhibe la colinesterasa, produciendo parálisis y expulsión del parásito. El mecanismo exacto de resistencia es desconocido, pero se piensa que podría obedecer a cambios en los receptores nicotínicos. Y el espectro de acción es fundamentalmente activo contra Enterobius vermicularis, es decir, contra los oxiuros. El mebendazol, por su parte, inhibe la formación de microtúbulos, produciendo depresión de glucosa, parálisis y muerte del parásito. El mecanismo de resistencia produce únicamente disminución de la sensibilidad y puede obedecer, al igual que como ocurría con el albendazol, cambios en el citoesqueleto del parásito, disminuyendo la afinidad de la droga. Y esto afecta a varios géneros de parásitos como Enterobius vermicularis, Trichuris trichura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Tenemos también a la paramomicina, cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas en los microorganismos, porque se une a la subunidad 30S del ribosoma, específicamente a nivel del ARN, y produce la disminución de la entrada del antibiótico en la membrana celular. Aquí hay un error. También produce enzimas inactivadoras y alteración de proteínas ribosómicas. En cuanto al espectro de acción, actúa sobre especies de entamueba, Taenia, también sobre Endolima agnana, especies de Cryptosporidium, y es de utilidad también en el tratamiento de la leishmaniasis visceral. La piperacina actúa por bloqueo selectivo de receptores neuromusculares colinérgicos. No se conoce a la fecha el mecanismo de resistencia, y en cuanto al espectro de acción, incluye Ascaris lumbricoides y Enterobius vermiculares. La ivermectina, que se ha puesto también muy de moda con aquello de la COVID-19 que nos está afectando actualmente, pero que se ha demostrado que no tiene efecto sobre este virus, es un antiparasitario que se une a los canales de cloro, aumentando la permeabilidad de las membranas nerviosas y musculares, produciendo parálisis y muerte del parásito. En cuanto al mecanismo de resistencia, la expresión de paraglicoproteínas en la membrana celular que expelen la droga. Y en cuanto al espectro de acción, tenemos entonces a Strongyloides estercoralis, Saccharomyces scabiei, Pediculus humanus y Onchocerca volvulus. El tinidazol y el secnidazol, son antiparasitarios cuyo mecanismo exacto de acción es desconocido, pero son compuestos parasiticidas que inhiben la síntesis del ADN. Solamente en cuanto a la resistencia al tinidazol, lo que se ha demostrado es la existencia de disminución de la afinidad por el compuesto, y los mecanismos son similares, los mecanismos de resistencia, a los que describimos inicialmente para el metronidazol.
Y en cuanto al espectro de acción, actúa sobre el complejo entamoeba, sobre Giardia intestinalis, Trichomona vaginalis, también sobre algunos bacterias como el Helicobacter pylori, por lo cual también se pueden utilizar en el tratamiento de vaginosis bacteriana. El Ceftriaxone también es parasiticida, ingresa a la célula por difusión y se convierte a su forma activa por acción de una enzima, donde se reduce el grupo nitro a aniones radicales que interfieren con la síntesis del ADN y que van a minimizar de esta manera la reproducción celular. Hasta el momento no se ha reportado resistencia y el espectro de acción incluye especies de entamoeba, Giardia intestinalis, Trichomona vaginalis y vaginosis bacteriana. Tenemos también el yodoquinol, que inhibe la fosforilación anaeróbica del ADP a nivel de las mitocondrias, disminuyendo de esta manera la síntesis de proteínas. En cuanto al mecanismo de resistencia, hasta la fecha es desconocido y su espectro de acción incluye al complejo entamoeba histolítica. Tenemos también a la dihidroartemisina, cuyo mecanismo exacto de acción no se conoce. Se sugiere que se concentra dentro de las células infectadas y reacciona con los grupos heminos para matar al parásito, produciendo la liberación de radicales libres que destruyen las membranas in vitro. Tampoco se ha descrito resistencia hasta la fecha y el espectro de acción incluye a Plasmodium falciparum. La piperaquina se piensa que actúa de igual manera que la cloroquina, no se ha descrito resistencia, solo disminución de la eficiencia y también su espectro de acción es Plasmodium falciparum. La quinina es otra droga antimalárica que igual se piensa que inhibe la formación de la beta-hematina o hemozoína y que el mecanismo de resistencia está mediado por la amplificación del gen PFMDR1. Tenemos la amodlaquina, que es derivada de la cloroquina, que también se cree que inhibe la actividad de la hemopolimerasa. Al parecer, los mecanismos de resistencia son los mismos implicados en la cloroquina y también tienen espectro de acción anti-plasmodium o antimalárico. Tenemos el benznidazol, que inhibe la síntesis de proteínas de ADN y de ARN. El mecanismo de resistencia que se ha descrito es una mutación en el gen de la nitroreductasa, inhibiendo la actividad de las prodrogas y actúa sobre Trypanosoma cruzi. Tenemos el nifurtimox, que forma un metabolito nitroanión radial que reacciona con los ácidos nucleicos produciendo ruptura del ADN. En cuanto al mecanismo de resistencia, produce reducción de la actividad de la nitroreductasa, que es una enzima mitocondrial dependiente de NADPH y inhibe de esta manera la actividad de la droga. También, en cuanto a su espectro, es efectivo contra Trypanosoma cruzi. Y tenemos al mitefosine, que involucra la interacción entre fosfolípidos y esteroles, la inhibición de la citocromo C oxidasa y la apoptosis celular. En cuanto al mecanismo de resistencia, se dice que produce, disminución de la afinidad de las membranas celulares por modificación de la composición lipídica de la misma, o también por una menor expresión de cotransportadores o expulsión del citoplasma al exterior de la célula. Y en cuanto al espectro de acción, es activo contra las amibas de vida libre y especies de Leishmania. Y ya para finalizar con esta tortura, debemos hablar de 3 antiparasitarios más. El antimoniato de meglumina, cuyo mecanismo de acción tampoco se conoce. Se supone que inhibe la actividad oxidativa de la glucosa y de los ácidos grasos, con consecuente ausencia de la producción de ATP y eventual muerte del parásito. En cuanto al mecanismo de resistencia,
parece estar mediada por mecanismos de amplificación y coamplificación génica, así como también de sistemas de eflujo asociados a proteínas de membrana. Y esto es una droga que se utiliza en el tratamiento de leishmaniasis. Tenemos la Dexona, que también es utilizada en ocasiones para el tratamiento de la tuberculosis y la lepra, que son infecciones de origen bacteriano. Y como hemos señalado en esos casos, compite con el ácido paraminobenzoico y actúa inhibiendo la síntesis del ácido micólico. La resistencia es la misma que describimos en el caso de la sulfonamida, que es mutación a nivel de la enzima dihidrooctanoato sintetasa. Y el espectro de acción, además entonces de las micobacterias, dentro de las bacterias, es activo contra especies de toxoplasma y contra especies de plasmodium, que son los agentes causales del paludismo o malaria. Y tenemos entonces el atovaquone, que es un parasiticida o parasitostático, dependiendo obviamente de la susceptibilidad y concentración del agente, y que inhibe de manera selectiva el transporte mitocondrial de los electrones. También inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y de ATP. El mecanismo de resistencia que se ha implicado para este compuesto es la mutación del gen PFCITB, que sintetiza el citocromo B. Y en cuanto al espectro de acción, incluye a especies de Babesia y también a Toxoplasma gondii. Bueno, mis hijos, con esto doy por terminado el tema de generalidades de terapia antimicrobiana. De antemano quiero decirles que no tienen por qué salir corriendo, que el tema es sumamente complejo, pero el nivel de exigencia para ustedes es mínimo. Solamente se necesita que entiendan que existen diversos tipos de agentes antimicrobianos dependiendo del agente en cuestión, y que deben conocer cuáles son, digamos, los principales factores que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una terapia antimicrobiana, cuáles son los pros, los contras, ¿ok? Las vías de administración, recordar que pueden conducir a la aparición de resistencia, entre otras cosas. Bueno, para la próxima clase entonces vamos a hablar sobre los diversos síndromes o enfermedades infecciosas que van a afectar a determinados sistemas en particular. Entonces en el tema iremos desglosando cada una de estas infecciones por tracto o sistema. Hasta mañana.